Vamos a darle gracias al Señor entonces, con mucha Buenos días. reverencia en el lugar donde estamos todos. Y digámosles puestos de acuerdo al Señor, Padre amado, gracias por este nuevo día que nos concedes. Un día más, Señor, en el que por tu voluntad soberana y tu poder soberano podemos abrir los ojos, respirar y movernos y contemplar este día que has creado para nosotros. Gracias por la semana que está terminando hoy, último día, Señor, y cada una de tus bondades, de tu misericordia que hemos disfrutado, que ha sido nueva cada mañana en nosotros, y tu gracia con tu diestra de poder que nos ha sostenido. Señor, perdona nuestros pecados, por favor te lo pedimos, por el poder de tu gracia y por el poder de la sangre de Cristo que nos lava de toda nuestra maldad. Son muchas las formas en que te hemos ofendido y debemos confesarlo a diario, Señor, porque aún no somos perfectos, aún no hemos sido glorificados y aún nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos no son puros, Señor. Aún están contaminados por el pecado, estamos contaminados, tenemos carne, Señor, y luchamos, batallamos a diario con el poder de tu Espíritu en nosotros, con tu palabra, Señor, con la oración, en esa conciencia que hemos recibido después de haber sido regenerados, Señor. Conscientes de esto, confesando y reconociendo nuestra maldad, esforzándonos valientemente, Señor, para vencer el pecado, para crecer en santidad, para crecer en obediencia, para que Cristo sea glorificado en nuestra vida nueva que hemos recibido por el poder de tu Espíritu. Y como dijo el apóstol Pablo, y ahora toda esa maldad que aún, Señor, tenemos y vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Hemos comprendido esta verdad y te damos gracias, Señor, porque ahora somos nuevas criaturas para tu gloria. Encomendamos en tus manos, Señor, este tiempo
Dirige, Señor, a tu sierva, así como has dirigido a todos los siervos que han compartido este espacio, donde meditamos tu palabra, Señor, para ser nutridos a diario en ella, fortalecidos, recordados, animados, exhortados, Señor. Que seamos humildes para escuchar tu verdad y tu palabra. Señor, háblanos, que tus siervos escuchen y haznos humildes para ellos, Señor. Que recordemos y que seamos instruidos, Señor. Gracias por este momento que nos permites compartir. Gracias por todos los que estamos aquí conectados y los que se han de conectar en los próximos días, en este resto de días que faltan de este año, Señor. Y para que este espacio siga siendo de bendición y edificación para tu pueblo, para tus escogidos. Gracias. Te damos entonces y nos colocamos en tus manos, confiando y llenos de la luz que nos da tu Espíritu para ser guardados y guiados por tu palabra, Señor. Damos todos gracias al Señor en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Creados para buenas obras, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin frutos. Tito 3:14. No estás aquí por casualidad, sino por elección de Dios. No te inventaste a ti mismo, ni tuviste ninguna parte en tu propia creación. Fuiste formado en el vientre de tu madre. Salmo 139:13. La mano de Dios te formó para ser la persona que eres. Él te creó en el momento exacto que Él deseaba y Él te ha colocado en este punto de la historia para que tú, en Cristo, por gracia, a través de la fe, puedas hacer buenas obras, aquellas que Él ha planeado que hagas. Efesios 2:12. En otras palabras, has recibido gracia sobre gracia para que puedas hacer el bien. Si bien el concepto de ocuparnos en buenas obras puede no ser nuestro primer pensamiento, cuando consideramos el impacto en nosotros mismos de la gracia transformada de Dios, fue prácticamente lo primero en la lista del apóstol Pablo. En su carta a Tito escribe que Dios en Jesús se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para la posesión suya, celoso de buenas obras. Tito 2:14, énfasis agregado. Este énfasis aparece varias veces a lo largo de la carta, culminando en la exhortación final de Pablo, que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras. El celo particular de Pablo por las buenas obras fue y es completamente contracultural, tanto en su época como en la nuestra. Vivimos en un mundo que está lleno de tentaciones a perseguir vidas egocéntricas de ocio. Entonces, ¿cómo debemos imitar a Pablo y sobresalir en las buenas obras? Primero, debemos tener claro que nuestra búsqueda de buenas obras no gana el favor de Dios. No hacemos el bien para ser salvos, sino porque somos salvos. Si la gracia como fundamento, el llamado a la vida virtuosa es puro externalismo y nos agotará o nos inflará. Segundo, necesitamos recordar que nuestra búsqueda de buenas obras agrada a Dios. Vivimos no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 2:4. Por lo tanto, debemos estar marcados por una bondad que honra a Dios y exalta a Cristo como testimonio vivo de nuestra gran salvación. Nuestra capacidad de hacer el bien, dice Pablo, también es un comportamiento aprendido. Estamos llamados a aprender a ocuparnos en buenas obras. Nuestras acciones no deben ser solo el resultado de un aumento emocional u ocurrir solo cuando nos apetezca. En cambio, debemos esforzarnos diariamente para hacer la obra del reino que Dios ha planeado para cada uno de nosotros y hacerlo intencional y habitualmente. Y debemos mirar a aquellos más adelante en su fe que viven este tipo de vida y buscar aprender de ellos. En Cristo, todos tus días y todas tus obras
pueden ser buenos para alguien y para algo. Aprende a comenzar cada día pidiendo su ayuda para hacer el bien a los demás como respuesta a su gracia hacia ti, confiando en que Él te permitirá dar evidencia de tu fe por tus acciones. Santiago 1:27, 2:13. Bueno, mis amados hermanos, cada vez que estudio un texto de las Escrituras y como lo conté la vez anterior, trato de mirar todo completo que quiere el autor mostrarnos. Y me fui al mes de mayo, junio con el hermano Alistair y él daba una enseñanza del fruto del Espíritu que no es lo mismo para las buenas obras, pero va acorde. Pero también daba gracias a Dios porque quisiera que usted allí donde está piense, cierre sus ojos y piense todo el plan de Dios para usted y para mí. Desde el comienzo, el hermano Alistair inicia, no estás aquí por casualidad. No somos cosas creadas para hacer lo que nosotros queramos, para nuestros propósitos, para nuestras metas. Fuimos creados para hacer la voluntad perfecta de Dios, para conocerlo a Él. Dice que fuimos elección de Dios. No me inventé a mí misma, ni tuve ninguna parte en mi creación. Fui formada en el vientre de mi madre y eso me encanta. Pero ni siquiera elegí a mi madre, fue Dios mismo quien lo hizo. Dios mismo que nos llamó desde antes de la fundación. La mano de Dios te formó para ser esa persona que tú eres. Y cuando llego a ese punto me pregunto, ¿cuánta insatisfacción puede haber en nuestros corazones siendo aún cristianos? A veces los afanes de este mundo que trata y lo que vemos hoy en día nos permitimos que nos aflija de tal manera que no logramos ver la dimensión, la profundidad, la grandeza de nuestro Creador en nosotros. Él te creó en el momento exacto, dice, en el momento en que Él lo deseaba. Y recordé esa parte de Job, donde maldice el momento de su creación. Lógicamente, Job al final da algo que hoy mis ojos te ven, por fin hoy mis ojos te ven. O sea, por primera vez él lograba ver, aunque él creía, aunque él tenía fe, pero no había llegado a esa profundidad del conocimiento con su creador. Él te ha colocado en este punto de la historia para que tú en Cristo, no en mí misma, por gracia, es por gracia, a través ese conducto de la fe, puedes hacer buenas obras. Entonces, por eso iniciaba con el tema del hermano Alistair y el tema de su santa palabra. No podemos desligar una cosa de la otra. Y hay algo que yo recuerdo siempre que mi esposo me enseña y enseña a su iglesia, es que el Nuevo Testamento, no podemos soltar el Antiguo Testamento del Nuevo, es un solo libro. Y así es Dios. Con sus creaciones es una sola, hay un propósito inicial y un propósito final. En este momento estamos en un punto exacto de que Él solo conoce, porque no conocemos el día de nuestra partida, pero Él sí la conoce y sabe qué va a lograr, aún antes de que nosotros lo sepamos. Y a través de la fe puedes hacer buenas obras. Ahora la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos es, ¿cuáles obras? ¿De qué obras está hablando Alistair? Pues son sus obras, las obras que Cristo a través de su carácter, Cristo nos ha mostrado, se ha mostrado a nosotros. Por eso es tan importante que como cristianos podamos conocerle a Él. ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué hacía Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Cuando Él era 100% hombre. Y esto me llevó a otra pregunta.
con respeto para todos los que están. Soy bautista reformada de la Confesión de Fe de 1689 y empezamos a aprender hace algunos años la eclesiología en profundidad. Y para mí eso ha sido algo maravilloso porque siempre vi la iglesia como algo importante y todo, pero no con esa profundidad para compartir, para conocer, para estar unidos, la familia en la fe, para adorar y alabar a nuestro Dios. Y eso me llevó a tener muchos dolores en mi corazón, porque cuando vamos a la iglesia, tenemos tantos distractores, tú puedes llegar afligido, tú puedes llegar cargado a tu iglesia, pero allí si tú te dispones tu corazón, Cristo te levanta, te restaura, te santifica. Por eso es tan importante que estés desde que empieza hasta que finaliza. No porque yo madrugo todos los días de la semana, entonces el domingo tengo que dormir un poquito más, entonces no importa que yo me pierda el tiempo de adoración. A veces hay hermanos que llegan tarde a la iglesia, eso se ha hablado, el hermano Alistair ha tocado todos estos puntos, pero es necesario que el día del reposo podamos darle a Dios. Podemos llegar cargados, cansados y trabajados, pero en el momento en que nos rendimos a Él, Él nos levanta, Él nos restaura. ¿Y para qué es esto? Para que nosotros podamos estar fortalecidos en la fe por su gracia, porque somos salvos. Y en este momento el hermano Alistair dice que debemos hacer buenas obras. Pero ¿cómo haces tú buenas obras si tu corazón no está bien? Si tu corazón no está centrado en Cristo. Si tu corazón no conoce todos los atributos y las bondades del Dios que te ha creado. ¿Cómo podemos hacer buenas obras a mi hermano que está al lado? Si ni siquiera le hablo, si ni siquiera lo conozco. En la iglesia se utiliza un término de las roscas. Tenemos pequeñas roscas. Ahora, si no lo hacemos con nuestros hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer con el prójimo? Me llama muchísimo la atención. Dice Tito, ¿alguien me puede leer, por favor? Tito 2:14. Y quisiera Efesios 2:10 también, volverlo a leer, para que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón esas dos palabras de la Biblia. Tito 2:14 y Efesios 2:10. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Antes de leer el siguiente, escúcheme en esto. Un pueblo de Él, donde Él nos está uniendo para que seamos un solo cuerpo, para que todos podamos dar los frutos de las buenas obras. ¿Qué significa esto? Que podamos mostrarle al mundo que Cristo está en nosotros, que nosotros también que hemos conocido lo que Cristo hizo hace 2000 años, pero que nosotros continuamos con su iglesia, con la novia de Cristo, haciendo buenas obras a la viuda, al enfermo, a aquel que lo necesita. Por favor, Efesios 2:10. Hermana Carolina, por favor. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Bueno, Efesios 2:10 dice, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Amén. Cuando leía varias veces ese texto y me leí casi todo el capítulo 2 de Efesios, recordaba una enseñanza del pastor David hace algunos días atrás, cuando se hablaba de nuestro corazón, de nuestro pecado, de nuestro genuino arrepentimiento y
Muchas veces uno escucha a hermanos, es que no me nace perdonar, es que tengo que sentirlo. O sea, ¿por qué tenemos que sentir algo que tenemos que hacer? Y no por nuestros sentimientos, no por lo que yo sienta, no por lo que yo soy, sino por lo que Dios es. Creo que si nosotros logramos comprender esto, eh, podemos avanzar y no quedar dando vueltas y vueltas en un círculo por situaciones. Miren que hemos visto tribulación, angustia, enfermedad, muerte, pero todo esto nos ayuda para crecer, para madurar en él. Es un gozo las pruebas, es un gozo las tribulaciones. Cada día estoy más segura de esto, pero ¿con qué propósito? Con que podamos mostrar a Cristo, que podamos morir nosotros para mostrar a Cristo con la viuda, con la enferma. En este grupo se ha pedido que oremos, pero yo me pregunto, ¿todos estamos pidiendo oración por cosas personales? Porque aún en eso nos da vergüenza contar que estoy teniendo un pecado, hermanos, ayúdenme. Pero no, todavía somos nosotros solos, yo con yo. Ese egocentrismo, ese yoísmo, todavía siendo cristianos, amamos a Dios, tenemos la salvación, pero todavía nos dominan muchas cosas. Y leyendo Mateo, me llamaba mucho la atención algo de este tiempo, la iniquidad, la impiedad de este tiempo que estamos viviendo. Muchos cristianos van a ser contaminados. Oremos para que nosotros no estemos en ese grupo, porque nos dejamos llevar por todas las cosas. Miren, yo con mucho respeto para mis hermanos de la iglesia, siervos de la palabra, traigo un ejemplo. En la iglesia hay una canasta del amor. Y yo escucho a los varones cuando están orando por los diezmos y las ofrendas, y a veces eso se hace como risa, ¿no? Algo chistoso, pero también se arruga mi corazón, porque la canasta se llama la canasta del amor, y realmente está llena de amor, pero no de mercado. Nos hemos centrado tanto en lo que yo necesito, en mis necesidades, que se nos olvida que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. O sea, si no tengo, yo con mi esposo, como esposa del pastor, hemos vivido momentos donde no tenemos nada para comer. Pero Dios ha sido tan fiel que es el día en que mejor comemos. O sea, y eso es una muestra de su provisión, de su amor por su iglesia. Y no es solamente por nosotros, es por toda su iglesia. Él dio su vida por toda su iglesia. El celo particular del apóstol Pablo por las buenas obras fue y es completamente contracultural. ¿Entendemos qué quiere decir eso? Nosotros no podemos caminar en la misma dirección del mundo. Tenemos que ir en contra, caminar al contrario de ellos, pensar al contrario de ellos. Y me llamó la atención cuando pensaba en esto anoche, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Vemos destrucción, muerte, todo lo que tú quieras a tu alrededor. Sé que hay escasez, sé que no hay el dinero suficiente, sé que podemos pasar tribulación. Hermanos, tenemos que prepararnos hasta para pasar un día solo con un agua de panela. Pero allí está Cristo. Deleitémonos. Yo recuerdo cuando yo inicié mi vida con el Señor, mi orgullo era 100 veces mayor. Y yo decía, ¿comer huevo con arroz? Nunca, nunca, porque pequeña comí huevo con arroz todos los años, entonces yo por eso trabajo. ¡Wow! ¡Qué pecado tan grande! ¿Saben qué hizo el Señor cuando inicié esas salidas mías misioneras? Me daban huevo en toda parte. Y aprendí a comer huevo con arroz. Dios tiene su manera para, con cada uno de nosotros, Él conoce todo de ti.
te conoce más que tú a ti mismo o a ti misma. Y en cada tribulación, en cada prueba, en cada momento, Él te manda lo que tú específicamente necesitas. Y cuando tú das testimonio de lo que Dios hace en ti, fortaleces a otros. ¿Para qué? Para que seamos un solo cuerpo. ¿Para qué? Para hacer buenas obras aquí en la tierra. ¿A quiénes? Al que Él nos mande. A todos. Al de la derecha, al de la izquierda, al que está caído. Mire, ya ni siquiera hay esas evangelizaciones. Ahora todo es para lucir el hombre, para darse a conocer, y todos los que empiezan a conocer a Cristo ponen su mirada en el hombre, no en Cristo. Debemos de ser invisibles, que vean es a Cristo. Me gusta mucho, Alistair dice dos cosas. Primero, debemos tener claro que nuestra búsqueda de buenas obras no gana el favor de Dios. Yo no debo hacer buenas obras para ganar a Dios, para que Él vea que soy buena, para la salvación. Eso lo hace la Iglesia Católica. Aún vi una enseñanza de la diferencia del doctor Sproul, de la diferencia entre los católicos y nosotros. Y ellos cogen un texto de Santiago, pero aunque es verdad, pero no hacen la profundidad de ese contexto. Ahora, por eso todos los católicos se salvan. No hay ningún muerto católico que vaya al infierno. Todos van al cielo. Y a mí me llama la atención que aún cristianos dicen, un ejemplo, mi abuela se murió, pero era tan buena, ella le daba de comer a todos, al que pasaba. ¿Acaso eso la salvó? ¿Acaso por eso está en el cielo? Eso no salva. Ese es un resultado de que somos salvos. Y esto es lo que tenemos que comprender. Por eso el servicio en la iglesia, y me encanta este himno, porque dice, yo vine a servir para el Señor. Así decimos, porque el texto dice así. Pero lo que hacemos no es para el Señor, es para nosotros mismos, es para brillar, es para nuestro propio beneficio. Yo lo he hecho y no me da pena confesarlo. Entonces es necesario que nos reevaluemos cómo servimos en la iglesia, con qué corazón servimos, con qué disposición, porque cualquier cosita que sucede en la iglesia, especialmente, perdónenme, a nosotras las mujeres, se nos baja el termómetro. Entonces ya nos da, o nos da rabia, o nos da tristeza, o nos da mal, llámele como le quiera llamar. Pero eso hace que ese gozo para servirle a nuestro Dios terminó. Entonces empezamos los señalamientos con este dedito y hacemos juicios y patatín y patatán, y el gozo de servir a Cristo finalizó. Y no hacemos buenas obras ni siquiera con nuestros propios hermanos, para que se sienta cómodo, para que pueda subir sus piecitos si está enfermo, para darle agua si tiene que tomarse una pasta, para saber cómo está. Pero a veces es tan triste que ni siquiera nos acordamos del hermano que lleva 2 o 3 semanas yendo a la iglesia. Sin ir a la iglesia. Parece que ese trabajo se lo dejamos a otros. Yo prefiero quedarme quietica porque es que yo soy así. A mí me da pena. ¿Dónde está el Cristo tuyo? Tiene que ser visible. Cristo te salvó no para que esté escondido allí guardado. Es para que tú cambies tu vieja naturaleza. Y dice, no hacemos el bien para ser salvos, porque ya soy salva. Ahora, ¿qué tan segura estás de ser salva? Porque el enemigo siempre está presente para, en los momentos en que pecamos, hacerte creer que tienes que ser
el Mont Plus Ultra, la Santa Perfecta, Santa Teresa de Calcuta, pero nosotros no somos Santa Teresa de Calcuta. Somos seres humanos creados a la imagen de Dios con el gran privilegio de ser salvos por gracia. No lo merecíamos, pero lo tenemos. No desaprovechemos la gracia. La gracia es abundante. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Pensemos en qué te está dando Dios en este momento, qué te está recordando su Santo Espíritu, para que podamos dar el fruto del Espíritu, mostrar ese fruto del Espíritu, bondad, esa templanza. Déjenme decirle que dominio propio es una de las cosas para mí difíciles. No sé para los demás, pero hay que lograrlo, hay que trabajar en ellos, no un día, no cuando me sienta bien, sino en todo momento, en todo tiempo. Y si caes, para eso tenemos hermanos. Si te sientes que no puedes orar, llama a los hermanos, oren por mí, pero no da pena, es que me da pena. No queremos que conozcan nuestra naturaleza mala. Esa naturaleza que está guardada. Queremos siempre mostrar el rostro bien lavadito, transparente, sonriente. ¿Por qué? ¿Por qué? Así no debe ser. Ahora, eso no significa que tengamos que darnos a conocer a todo el mundo. Sabemos que en nuestra iglesia contamos con hermanos que todavía se les está dando leche no adulterada. A ellos tenemos que cuidar, a ellos tenemos que ayudar, acompañar. Pero tenemos también hermanos maduros, pastores, siervos, en los que podemos confiar y decirle, Pastor David, ore por mí que estoy muy mal. Y te garantizo que él va a orar inmediatamente. Sin la gracia como fundamento, el llamado a la vida virtuosa es externalismo. Y ¿cuántas veces las mujeres, los hombres también lo hacen, pero las mujeres somos más viscerales, como digo yo, ¿no? Entonces, para hacer alguna cosa en la iglesia, todas levantamos la mano, yo, y empezamos muy bien. Pero cuando tenemos un problema, cuando algo falló, cuando no estoy bien emocionalmente, dejamos de hacerlo. Paramos y dejamos todo tirado. Entonces, ¿lo estamos haciendo para el Señor? No, mis amadas, no lo estamos haciendo para el Señor, lo estamos haciendo por nosotras mismas, para quedar bien con los demás. De manera que plantémonos hoy, replantémonos, evaluémonos. ¿Qué cosas me he comprometido a hacer? Para mí esa palabra que tú sí sea sí, tú no sea no, es fundamental, porque yo hoy digo sí, pero mañana digo, no, es que no pude, no, es que tal cosa, y justificamos todo lo que hacemos. El llamado a la vida virtuosa es puro externalismo y nos agotará o nos inflará. Entonces, cuando ya esas cosas emocionales no funcionan, por eso en varias enseñanzas anteriores, el hermano Alistair dice que cambiamos de iglesias. Entonces, no es que está aquí, yo no me pude entender con el pastor. ¡Wow! ¿Quién dijo que nosotros tenemos que entendernos con el pastor? Tenemos que ver al pastor como un ser humano igual a nosotros, pero que Dios ha colocado allí para que nos enseñe su palabra, orar por él. A mí me queda tan grabado eso, que a mí me toca doble, ¿no? Y creo que a las esposas de los pastores nos toca doble. Nos toca orar como esposa, como ayuda idónea, pero también nos toca orar como ovejas. Entonces, que los varones puedan sostenerse, que puedan ser cabeza en los hogares. ¿Para qué? Para que no se agoten, para que no se inflen también, porque ellos también pueden caer en tentación. Recordemos lo que pasó hace poco. Y Dios sí se arruga mi corazón con eso. Había una enseñanza, no sé si la dio el pastor Yesido, el pastor David, donde se comentaba, o la escuché yo que yo la escuché del doctor Sproul, que mientras él predicaba, en el sótano habían personas orando por esa predicación. Y yo dije, Dios mío, mientras mi esposo está predicando,
No hay nadie orando. No hay nadie orando. En cambio, cuando estábamos en el carismatismo, yo me iba a un sótano con un grupo de personas a orar mientras el pastor predicaba. Y lo más triste es que nuestras oraciones no estaban centradas. Y por eso se desfasaba tanto la palabra también. O sea, oremos. Que por lo menos allí en la silla donde tú estés, a veces llegamos, sí es muy rico saludar a nuestros hermanos, pero todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Pero saludemos y sentémonos. Yo siempre he dicho esto, sentémonos y oremos. Allí en silencio. No permitas que interrumpan y pide oración. Si no puedes hacerlo, únete con otro hermano, porque mejor son dos que uno para muchas cosas. Y oremos por la palabra de ese día, porque mientras el pastor está predicando, las personas se distraen de quién está entrando, quién vino, quién no vino, eso no, a quién saludo, cuál es el texto. Wow, no estamos preparadas al recibir esa palabra que me alimenta hoy para salir después y hacer buenas obras. Por eso les digo, Dios es perfecto. Una cosa está conectada a la otra. Si yo estoy llena de su espíritu, si tengo claro, si estoy orando, si estoy leyendo su palabra, tenga la plena certeza que voy a poder hacer buenas obras. Porque he empezado a menguar para que Cristo sea revelado al mundo. Siempre en las iglesias se habla de la evangelización, de hablar. Y a mí me sorprende que los hermanos que evangelizan se cuentan con los dedos de las manos. ¿A quién le estás hablando de Cristo? Necesitamos recordar que nuestra búsqueda de buenas obras agrada a Dios y vivimos no como agradando a los hombres, sino a Dios. Si yo pregunto, todo el mundo va a decir yo sirvo para agradar a Dios. Ninguno vamos a decir yo sirvo para agradar a los hombres, porque aún el orgullo nos consume. Pero muchas veces las obras que hacemos son para agradarnos a nosotros mismos y no a Dios. Por favor, alguien me ayuda leyendo Primera de Tesalonicenses 2:4. A ver, mi hermana Luz Dari, mi paisita, extraño Hola. tus voz. Bella. Dice así, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Que prueba nuestros corazones, amados. Y déjeme decirle que puede dar susto eso, ¿no? Pero al probarnos Dios y ver esa iniquidad, eso que hay allí, ten la plena certeza que Dios te trata, porque el que empezó la buena obra en ti la terminará. Yo estoy segura de eso. Yo estoy segura que yo estoy aquí en la tierra hasta que Dios diga, ya estás lista. ¿Cuándo? No lo sé. Pero la pregunta es, ¿estamos trabajando? Dios hace lo más grande en nosotros. Nosotros hacemos las pequeñas cosas, pero muchas veces uno dice, o te dice un hermano, o tú le escuchas a un hermano, ¿cómo vas con ese problema que tienes? Pues hermana, hermano, yo no hago sino pedirle a Dios que me ayude para dejar esta ira, para poder perdonar. Y déjeme decirle, yo me lo imagino a un Dios sentado diciéndote, pero si yo ya lo hice, eres tú el que tienes que empezar. O sea, Él nos dio lo más grande, su Hijo. Él está en ti. Entonces, como que se nos olvida que Cristo está en mí, entonces no soy capaz de dejar. Mire, yo tengo una característica, y no me da vergüenza confesarla, que es desastrosa. Y es que
mi cara hace muchos gestos. Yo soy muy, ¿cómo se dice? Muy gestual. Y cuando algo me molesta, wow, se ve. Mi rostro parece, yo no me veo en el espejo en ese momento, pero creo que mi cara cambia. Y yo le he dicho a mis hermanas, por favor, cuando vean eso, díganmelo. ¿Y sabe quiénes son las únicas que me dicen cuando mi cara cambia? Mi hermana Ninoska y mi hermana Ludari. De resto, las hermanas guardan silencio y después me dicen, ¿usted estaba enojadita? Hermanos, tenemos que ayudarnos unos a otros. Por eso tenemos que ser como libros abiertos en la iglesia. Y si un hermano te falló, bueno, pues déjelo que Dios lo trate a él, porque él pecó, no fui yo. Entonces, eso hace que también ese cuerpo unido podamos hacer buenas obras. Allí, yo no sé, oremos por nuestras iglesias y que podamos tener grupos de buenas obras, que podamos hacer tareas donde glorifiquemos al Dios vivo, que podamos mostrar, como dice Alistair, nuestra capacidad de hacer el bien, como lo dijo el apóstol Pablo, que también es un comportamiento aprendido. ¿De quién lo aprendemos? De Cristo, amadas, no de nosotras. No lo que yo quiero hacer, no a quien yo quiero darle. Siempre decimos, es que yo le quiero dar mercado a esta señora de acá. No, no, deje que Dios guíe, deje que Dios dirija. A veces le damos a quien no necesita, porque soy yo la que quiero quedar bien. Es la iglesia, es un cuerpo quien bendice, quien sirve. En cambio, debemos esforzarnos diariamente para hacer la obra del reino de Dios, del reino que Dios ha planeado para cada uno de nosotros y hacerlo intencional y habitualmente. ¿Sabe cómo se logra eso? Caminando en fe, por la gracia. Porque si lo hacemos para nosotros, recuerden lo que aprendimos del hermano Alistair, lo hacemos un día, hemos hablado, vamos a hacer tal cosa. Sí, pero cuando se llega el día, ay, no, es que no pude, ay, a mí se me olvidó. O sea, los inventos existen, las justificaciones, y son reales porque usted no está diciendo una mentira, pero ¿acaso es más importante este mundo que el reino de los cielos? ¿Qué es más importante en tu corazón? Y con esto quiero ir cerrando. ¿Qué cosas son importantes en tu corazón? Hagámonos estas preguntas. ¿Quién te hizo? Fue Dios. Él te eligió a ti, no tú a él. ¿A quiénes? A ti, a mí, a la iglesia. ¿Para qué? Para ser la persona que eres hoy. A veces pensamos que no hemos crecido, pero sí hemos crecido. Porque si no diríamos que Cristo está perdiendo el tiempo. No, pero es que yo no he crecido nada. Y entonces, ¿estás negando la obra que Cristo está haciendo en ti? Ojo con eso. Porque para que en Cristo, por gracia, a través de la fe, puedas hacer buenas obras, aquellas que Él ha planeado que tú hagas. Unidos podemos hacerlo. Miren, por último, para tener como un ejemplo, Pastor, ¿usted me puede ayudar con Mateo 25? Creo que desde el 35 hasta donde usted crea conveniente para mirar un poco los actos de compasión, la fe y las buenas obras que están estrechamente unidas, que hizo Cristo, para que tengamos ejemplo. Mateo 25 desde el 31. 35. Desde el Ok, 35. perfecto. Desde donde usted quiera. Bueno, dice, desde el 34 dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, que son las ovejitas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo, me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí.
Ahí sería, ya lo siguiente sería Sí, lo otro, lo hasta contrario. allí está bien. Las buenas obras es uno de los objetivos más grandes en nuestra vida cristiana, porque no sé si miras cuál es el propósito. Es mostrar a Cristo, visibilizar al Cristo que está en nosotros, que no se nos olvide esto. Y es interesante mirar eh, por qué nacimos de nuevo. Somos hechura suya creados en Cristo para hacer buenas obras, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, que ya lo leímos. Ser cristiano no solo se trata de hablar el bien, sino de hacer el bien. Nos quedamos solo en hablar bonito. Recuerden, todo lo que aprendemos hay que vivirlo, hay que hacerlo. No sean solamente oidores, sino hacedores de su palabra. ¿A qué vino Cristo? A morir, a cumplir la voluntad del Padre. Pero, ¿qué tantas enseñanzas le dejó a sus discípulos? Muchísimas. Y hoy las tenemos en su santa palabra. Dios mismo lo afirma en su palabra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria. De manera que tus obras deben glorificar a Dios, no a ti misma, no al mundo, no a la iglesia, sino a Dios. Todo lo que hagas que glorifique a tu Dios. ¿Nos es difícil? Sí, hermanos. Pero tenemos a nuestro amado Cristo, que es nuestro abogado ante el Padre, y tenemos a su Santo Espíritu que está con nosotros, que nos reargulle, que nos ayuda y que estemos trabajando día a día, amados. Amén. Es triste ver que puede pasar una semana completa y llegamos a nuestras amadas iglesias vacíos. El domingo tú das el reflejo de lo que hiciste en la semana, que tanto oraste, que tanto meditaste en su palabra, que tanto conoces a tu creador. Y por último, en Cristo todos tus días y todas tus obras pueden ser buenas para alguien y para algo. Aprende a comenzar cada día pidiendo su ayuda para hacer el bien a los demás, como respuesta a su gracia hacia ti, confiando en que Él te permitirá dar evidencia de tu fe por tus acciones. Le tememos a equivocarnos, le tememos a nuestros errores. Pero hermanos, si no lo hacemos, aunque nos equivoquemos, seremos como la parábola de el talento, un solo talento que Dios me dio. ¿Y qué nos va a decir Cristo? Siervo infiel. No importa si nos equivocamos. Esa equivocación nos va a servir para corregir, que tengamos oídos enseñables para la corrección. Sé que nos duele la corrección duele, pero que podamos permitir que se nos corrija para que podamos aprender. Y así nos corrijan una, dos, pero es que ya me da pena pedirle a Dios porque ya se lo he pedido muchas veces. ¡Wow! Baja tu orgullo, porque Dios no se cansa de escucharte. Dios está con nosotros. Pastor David, por favor, quisiera leer si hay mensajes o complementar algo si falta. Si me quedó algo faltando, si hice algo malo, por favor. Ah, no hay mensajitos. No. Y de faltar, no, hermanas, estos siempre son temas bastante extensos, de mucha tela por cortar, ¿no? Pero temas que sabemos, temas que debemos recordar y poner en práctica. Pero muchas gracias, hermana. Ahí está la hermana Corandeo que va a complementar. A ver, mi hermana Carolina. No, mi hermana solo quería recordar que precisamente hablaba que hace nuestro
en nuestro club de lectura. Y muchas veces el Señor obviamente nos salva para buenas obras, ¿no? Pero nosotros, como tú decías, creemos que esas buenas obras Muchas somos gracias. el yo, yo, yo. Ujú, Y, y muchas veces, como dice la palabra, el Señor no enciende una lámpara para meterla debajo de la mesa. Pero muchas veces estamos siendo inútiles en el reino de Dios precisamente por no avanzar en nuestro cristianismo, enredados de pronto en cosas que no edifican y pensando y centrados en nosotros mismos, sin ver que hay una gran necesidad del Evangelio y entonces podemos estar siendo siervos inútiles, definitivamente, en el reino de Dios, al no avanzar porque a todos Dios nos capacitó con dones y talentos ujú. y nos pondrá en un lugar en donde servir. Solo era eso. Amén, amén, así es. Ok, Le escuché, entonces, le escuché una vez a un pastor respecto a este tema, no recuerdo quién fue, que Dios nos dio una boca para hablar menos y dos manos y dos oídos para oír más y hacer más. amén, así es. Muy bien. Pastor David nos quiere despedir entonces en oración, por favor. Amén, amén. El Señor nos ayuda a tener esto en práctica. Son verdades que sabemos. Pero como dice, como dijo Pablo y Pedro, no me es molesto el repetir las mismas cosas. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, Dios. Tal vez habrá uno o dos que de pronto sea nuevo en tus caminos, que tal vez esto nunca lo habrá escuchado. De resto todos esto lo sabemos, Señor. Se nos ha predicado esto una y otra vez, lo hemos leído una y otra vez, Señor. Lo hemos escuchado otros predicadores una y otra vez. Sí. Y lo que hacemos, Señor, lo que se hace hoy es recordar verdades, Señor, que están en nuestro corazón, pero que a veces terminamos olvidándolas o descuidándolas por otros asuntos. Y lo lamentable es cuando esos asuntos tienen que ver con nosotros, con nuestro ego, con nuestros caprichos, con nuestros asuntos terrenales, Señor, a veces triviales, o la mayoría de veces triviales, Señor. Y queremos pedirte, Dios, que nos des arrepentimiento, nos conceda, Señor, un sincero arrepentimiento para que podamos reflexionar con integridad, Señor, con integridad y podamos no solo reconocer el pecado, Señor, sino que también podamos, Dios, tomar el camino correcto, porque eso es arrepentimiento, no es solo reconocer nuestra falencia, no es solamente reconocer que hemos hecho mal, sino tomar el camino correcto, empezar a tomar el camino que tú demandas que tomemos, Señor, y te pedimos por eso que nos ayudes, Señor, que perdones obviamente nuestra negligencia, que perdones nuestra falta de amor o que perdones el que limitemos el amor simplemente a palabras, simplemente a decir que amamos o decir que hay disposición o deseo, pero no hay una determinación a actuar, Señor. Y te pedimos nos ayudes a eso, Dios, que por tu Espíritu, oh Dios, podamos pasar de querer, Señor, a hacer, porque es la labor de Él y tenemos la capacidad de hacerlo. Señor, perdónanos si hemos actuado, Señor, que tal vez es lo más seguro, con dureza ante esa situación, ante esa labor que tú nos llamas, Señor, porque no es que tú no nos estés guiando a ello. Señor, hoy es un recordatorio más de lo que constantemente nos dices que tenemos que hacer, Señor, ser luz, pero también ser de mucha edificación a nuestros hermanos, bendito Dios, porque a eso somos llamados. Hemos sido salvos para buenas obras, Señor. Buenas obras que han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas, es decir, para que las pongamos en práctica. Por eso, Dios, ayúdanos entonces y que podamos tomar esa determinación, esas decisiones. Señor, Dios, en tus manos encomendamos a este resto de día. Hoy es ya último día de la semana, Señor, que podamos preparar nuestro corazón el día de hoy para el día de mañana, Señor. Que añoremos y tal vez durante la semana
nos descuidamos y estuvimos enredados en asuntos y olvidamos la importancia de tu santo día, Señor. Bueno, que hoy sea un día entonces donde empecemos a prepararnos, que tu iglesia se prepare, Señor, que cada hermano, Señor, que representa alguna congregación este día, Señor, oramos por su iglesia para que se preparen para el día de mañana de corazón, se preparen para su ofrenda, para cantar, para orar, para escuchar tu palabra, para aprender acerca de ti, para hacer buenas obras, Señor, para edificar a la iglesia, Señor, y dejarse edificar. Padre, gracias, Dios mío. Muchas gracias por concedernos este buen tiempo de devoción y meditación de tu palabra, Señor. Te agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, a mí me toca hoy decir firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Y quién responde? Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén.